Buenas tardes, Namaskar. Este es un vídeo con audio para explicar la teoría de utilización progresiva, que en inglés tiene las siglas que constituyen el nombre que le damos a esta teoría. El autor es el filósofo hindú Prabhat Sarkar, lo anunció hace más de medio siglo, y es una propuesta socioeconómica, un nuevo sistema socioeconómico propuesto con el objeto de solucionar los problemas de orden práctico desde el punto de vista económico-social para toda la sociedad humana. Y tiene la particularidad de ser una propuesta que se basa en algo que prácticamente nunca se ha propuesto, que es la espiritualidad. O sea, no solo se ven los problemas prácticos en la economía y en el aspecto social de la sociedad humana, sino que se propone partir de una cuestión fundamental que es la condición de ser espiritual que tiene el ser humano básicamente. Entonces, la propuesta consiste en analizar la sociedad humana como un sistema que está compuesto por componentes que somos nosotros, los seres humanos. Y los seres humanos no son los únicos que existen en este mundo, en este universo, sino que somos los seres de más desarrollo de conciencia. Pero la naturaleza es vasta, muy amplia, y nosotros somos parte de la creación. Por lo tanto, lo primero que hay que abandonar es la idea antropocéntrica, que es de pensar de que nosotros somos los dueños de este planeta y que somos dueños de hacer lo que se nos parezca, que nos plazca. A partir de eso, de la cosmovisión que plantea Prabhat Sarkar, que establece que nosotros somos parte de la creación y estamos conformando una sociedad muy compleja, se analiza esta propuesta de Prabhat. Para eso se ha propuesto una teoría interna en Prabhat que se llama la teoría del ciclo social. La teoría del ciclo social sostiene que desde el punto de vista del desempeño cotidiano de las personas, según la forma en que se gana la vida, se puede hacer una clasificación a los efectos de esta teoría de las personas en 4 tipos de personas que constituyen grupos, o dicho en palabras sánscritas, constituyen varnas. Las varnas son 4. La primera es lo que nosotros llamamos los guerreros, o los kshatriya en sánscrito, que son las personas que tienen una personalidad tal que los lleva a elegir profesiones de riesgo, digamos que son se basan en la fuerza física y eventualmente en la violencia. Es decir, un militar, un policía, un deportista de deportes de riesgo que implique riesgo de vida o situaciones no comunes, pertenecería a la varna de los kshatriya. Luego están las personas que basan su medio de vida en las ideas, en transmitir ideas y en armar toda una red de relaciones con los demás a través de conceptos. Por ejemplo, un sacerdote, un maestro, un legislador, un poeta, un músico, pertenecerían a la varna de los vipra, que son los intelectuales. Luego están los comerciantes. Puede ser alguien que tenga un pequeño comercio, un banquero, un empresario, un financista, un prestamista, alguien que vive de las actividades ilegales, dinero, y
poco más en la frontera de lo legal, alguien que se dedica a actividades ilícitas y que tiene básicamente en común estas personas el hecho de que dedican su vida a pensar en el dinero por el dinero mismo. Digamos, no tienen la finalidad de conseguir dinero para algo, sino que nuestro maestro, Prabhat Sarkar, dice que eso se llama la mentalidad adquisitiva. Entonces eso constituye una tercera varna, la varna de los mercaderes, de los comerciantes. Y luego están las personas que dicen que se ganan la vida con su trabajo manual, los obreros, los campesinos, las personas que realizan las tareas que se consideran viles, que nadie quiere hacer, y que constituyen un alto porcentaje de la población, en esta época prácticamente el 99,9%, que son la varna de los Shudras. Ahora, eso es una tipificación que hay que tener cuidado en usarla, porque es a los efectos de poder analizar el comportamiento del conjunto. No es para descalificar a nadie o para poner rótulos que discriminen a nadie, sino que para entender por qué la sociedad humana funciona así. Prabhat Sarkar dice que interactuando las varnas se establece la dinámica socioeconómica. Por ejemplo, hoy vivimos en una situación global manejada por el capitalismo financiero. O sea, los banqueros son los que mandan, para decirlo en términos prácticos. Y todos los demás hacen lo que dicen, lo que tienen el dinero concentrado en pocas manos. Se dice que el 1% de la población del mundo tiene el 99% de la riqueza. Por supuesto, es mucho más amplio que eso en el sentido de la gama de distribución que puede haber. Hay toneladas de tratados y libros que estudian eso, pero los efectos de la difusión de esta teoría decimos que en este momento hay una gran concentración de riqueza. Y eso es una característica de la Varna Vaishya, de los mercaderes. Ahora, las otras tres varnas no es que han desaparecido, existen, nada más que están como aglutinadas de un lado y del otro lado los Vaishya. O sea que los guerreros, los Kshatriyas, en vez de ser personas que dominan la sociedad, son los que cuidan la puerta del banco, custodian el dinero de los ricos. Y los intelectuales, en vez de ser las personas que analizan las ideas que beneficiarían a todos, haciendo exposición de su pensamiento, lo que hacen es ponerse al servicio de los banqueros para armar toda una estructura ideológica y de propaganda para seguir manteniendo el poder de los mercaderes. Y eso no es tampoco una descalificación, es una descripción. Y lo que dice Prabhat Sarkar es que esto ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia y explica la historia de la humanidad, que ya alguien utilizando esta teoría ya la reescribió. Bueno, esa teoría del ciclo social se llama así porque si estudiamos la historia, los imperios nacen con un grupo de personas violentas. La prueba de eso está en el nombre de las calles de una ciudad, de cualquier ciudad del mundo. Generalmente las calles tienen nombre de batallas o de generales. O por ejemplo, en la plaza, las estatuas, un alto porcentaje son de militares que murieron en la época fundacional de la patria o de la nación. Entonces, eso demuestra que cuando se produce una revolución y se establece una nación, un imperio, lo que lo fundan no son una maestra jardinera con un poeta. Los fundadores son generalmente personas muy violentas que son honradas en fechas patrias con cántico y desfile y se evocan masacres de miles de personas porque fueron las batallas donde triunfó la fundación de la patria. No es para descalificar
a las festividades nacionales de cualquier país del mundo, sino para explicar desde este punto de vista cómo, diciendo, digamos, lo que realmente sucedió, nosotros podemos establecer que la Varna Kshatriya es la que inicia un ciclo. Ahora, por una cuestión generacional, los generales triunfantes significa que hubo derrotados, generales muertos. El que quedó vivo y triunfante también se muere, porque las personas no son eternas. Y la descendencia no reproduce sus características personales. O sea que el hijo de Napoleón no es Napoleón. El hijo de Washington y el nieto de Washington tampoco es como Washington. Entonces, es una observación práctica muy simple, pero extremadamente interesante que nadie antes había formulado y que probó acercar la fórmula con una simpleza y una genialidad extrema. De esa manera nosotros explicamos que porque el ser humano es finito, la Varna inicial pierde el poder. ¿A manos de quién? A manos del consejero, del general, de los que viven en el centro del imperio, cuando en la periferia se sigue luchando. En el interior hay que organizar, ya no hay luchas. Entonces los que piensan dicen, organicemos la vida en paz. Establezcamos unas leyes, una constitución o una religión para que la multitud, digamos, tenga una referencia y tenga un comportamiento social aceptable. Entonces el general lo que hace es decirle al que no se porta bien, le aplico mi poder violento. En cambio el intelectual le dice, todos tienen que portarse bien porque yo escribí una ley donde dice cómo deben comportarse. O si no, alguna deidad, algún dios, los va a castigar y los va a mandar al infierno. Entonces, de esa manera la multitud obedece ideas. Y en la época de establecimiento de la paz y la organización nacional, y prosperan las artes, las ciencias, y hay una época de florecimiento. Por ejemplo, el Renacimiento europeo, o la época de oro de los griegos, ha sido producto de la influencia de los Vipra, que en paz y en orden todo el mundo puede expresar sus ideas y sus capacidades. Ahora, el ser humano tiende a degradar su conducta porque la mente humana tiende a degradarse si no tiene una práctica espiritual rigurosa. Entonces, el poder corrompe, eso sabemos todo, y la varna de los Vipra se empieza a corromper y las personas comunes dejan de creer en las leyes establecidas por los Vipra. Entonces, el ciudadano común se desilusiona y se hace la pregunta de ¿a quién voy a imitar ahora? El guerrero no está y el Vipra es un mentiroso. Entonces, tengo que tener una referencia. Miro a mi alrededor y veo cómo tiene poder el que ganó mucho dinero. Hay una frase coloquial muy común que dice, el que tiene plata hace lo que quiere. Entonces, el ciudadano común también quiere acumular dinero, pero el sistema no se lo permite. Tiene la actitud de acumular dinero, pero nunca consigue el dinero. Pero como tiene esa inclinación, apoya a aquel que roba para enriquecerse, como que es meritorio enriquecerse a cualquier precio. Y eso produce una degradación de la conducta de las personas comunes y se produce una crisis en la sociedad. La acumulación de dinero es siempre hacia arriba, un pequeño grupo de vaishas se enriquece y explota al resto y produce caos social, mucha protesta a lo largo del tiempo. Al final de esa era, los vaishas, se producen estallidos sociales, revueltas como hay ahora, hasta en Estados Unidos, y a lo largo de todo el mundo. Y pronto, dice la teoría del ciclo social, que un grupo de violentos dirá, nosotros vamos a liderar la rebelión y la protesta y vamos a establecer un nuevo ciclo. De esa manera se cumple el ciclo social.
Y la genialidad de Prabhat Sarkar es haberlo visto y haberlo descrito en forma tan simple y tan precisa. Ahora, a los efectos de Prabhupada, ¿para qué sirve la teoría del ciclo social? Sirve para entender cómo debiéramos organizar la economía y la sociedad según la era en donde nos encontramos. Y las recetas prácticas que da Prabhupada Sarkar en sus libros y sus discursos de Prabhupada son muy concretas. Establece reglas básicas, como por ejemplo, que todos los seres humanos debieran tener sus necesidades básicas satisfechas. Eso significa que todos tienen, por una cuestión de dignidad, deben tener acceso a la alimentación, a la vivienda, a la vestimenta, a la salud, a la educación y a la recreación, en un marco armónico y solidario. Por lo tanto, la producción de riqueza a través de la agricultura, la industria y demás, debe estar organizada de tal manera que ningún grupo se apropie de una cantidad desmedida de riqueza en detrimento del resto. Bueno, esa propuesta, que es muy buena, muy interesante, se basa en una gran cantidad de otras propuestas. Por ejemplo, algo que se llama la democracia económica, que alguien que está interesado puede estudiar Proud en los cursos que nosotros dictamos para entender qué es la democracia económica. ¿Cuáles son los 4 tipos de democracia que propone, economía, perdón, que propone Prabhat Sarkar? Por ejemplo, proponen la economía popular, que no está estudiada en los tratados tradicionales de economía. La democracia económica es adicional a la democracia política. Hoy conocemos lo que es la democracia política. La democracia política es tener acceso al voto. Todos decimos, bueno, hemos avanzado mucho, porque votamos y elegimos. Y en realidad ahora sabemos que no es tan cierto, porque eventualmente se puede pervertir ese sistema con dinero, comprando los votos de las personas que tienen poca conciencia política. Entonces, a la democracia política hay que sumarle la democracia económica, que quiere decir tener derecho efectivo al control de la riqueza, a la producción y al consumo. ¿Y eso cómo se hace? Dice Prabhat Sarkar que eso se hace con la descentralización de los sistemas económicos y el funcionamiento de la economía. No hay que concentrar todo en un solo lugar y en unas pocas personas. Todo debe hacerse por regiones y más aún por localidades. Eso en esta época se llama desarrollo local. Y dice que las personas que viven en cierto lugar, en cierta región, por los que lleguen ahí para establecerse y tengan la intención de cuidar de esa región, deben armar una estructura económica que maneje efectivamente los recursos y la riqueza de ese lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede ir una empresa de China a explotar una actividad económica en África o en cualquier lugar que fuera, en Europa o en América. Los de China trabajan en China y los europeos trabajan en Europa y los americanos en América. Y en cierta región. Y van a producir y consumir en la medida de los recursos que tengan. Si tienen buena agricultura, pues desarrollarán la agricultura. Si tienen minería, desarrollarán minería. Siempre teniendo en cuenta la cuestión ecológica. Está demostrado que la riqueza sobra en la tierra, está mal distribuida. Y la distribución tiene que ser racional y en función del esfuerzo de cada uno y de las capacidades de cada región y de lo que pueda producir cada región. Tratando siempre de ser ecuánime y no dejar a nadie afuera. No se discrimina por sexo, religión, raza, cuestión cultural, costumbre, idioma. Nosotros sostenemos, o sostiene Prabhat Sarkar y nosotros adherimos, no a la discriminación y no a la explotación. Pero no como un discurso vacío, una bandera política partidaria, sino como un hecho concreto de la realidad diaria. Se sugiere como herramienta utilizar el cooperativismo para manejar la
la economía promedio. ¿Qué quiere decir Prabhasarkar con esto? Que una pequeña actividad que implique hasta 10 personas, por ejemplo, como una referencia a 10 personas, se puede manejar con el esquema de la empresa privada. O sea, tenemos un pequeño negocio, un hotelito, un negocio que vende joyas, alguien que hace venta de alimentos a pequeña escala, hasta 10 personas, propiedad privada, empresa privada. De 10 personas en adelante, hasta unos cuantos miles, se sugiere hacer cooperativas. Cooperativas porque es mucho más fácil para distribuir de esa manera. Y es mucho más democrático y todos participan. Y si las cuestiones son estratégicas, como el desarrollo de un ferrocarril, la industria naval, la industria minera, la producción de energía en gran escala, eso debe estar en manos del gobierno local. O sea, no tiene sentido sacar petróleo de Arabia y llevarlo a Sudamérica, cuando nosotros en Sudamérica podemos hacer nuestra propia producción de energía. Los árabes usarán su petróleo en pequeña medida para sus necesidades y en Sudamérica usaremos petróleo o biomasa o energía solar. Siempre se propone en PRAUD el desarrollo de las energías limpias. Bueno, eso se llama desarrollo local y para PRAUD se llama descentralización y creación de regiones autosuficientes económicamente, que tiene un nombre sánscrito que se llama Samana. Esas recetas prácticas se pueden implementar gradualmente. El caso de la agricultura, hay muchas propuestas, como son la reforma agraria, la entrega de pequeños fondos rurales alquilados para que otro produzca y el propietario reciba un porcentaje. Bueno, hay miles de maneras ya conocidas de trabajar en la agricultura a pequeña escala. Lo que dice Prabhasarkar es que hay que analizar y aplicar la más conveniente en función de las características del lugar, la cuestión cultural y el desarrollo local. Todas estas cosas están ampliamente desarrolladas en la bibliografía de Prabhupada. Ahora, como esto es un video de difusión, estamos mencionando de a una. ¿Cierto? Ahora, toda esta propuesta no tiene valor si las personas que conducen son personas inmorales. Y la moralidad de un ser humano no está garantizada por ningún método que no sea el autocontrol al principio. O sea, nosotros podemos tener discursos muy bellos de justicia y de buena conducta, y si solo quedan en el discurso, para la sociedad humana no tiene ningún valor. Entonces, Prabhasarkar, aparte de haber fundado PRAUD, fundó muchas otras organizaciones donde se enseñan las prácticas espirituales para tratar de tener una disciplina que haga que la gente migre de una conducta inmoral a una conducta moral. Que sea alguien que practique el servicio. El servicio en la filosofía de Prabhasarkar es la capacidad de ayudar a los demás, digamos, por empatía, no porque alguien nos obliga, sino porque queremos ayudar. Cuando el ser humano, a través de la práctica espiritual, desarrolla esa inclinación a la empatía, a la solidaridad, y le sale en forma natural, vamos por buen camino. Entonces, los moralistas que establecerían PRAUD, para nosotros se llaman los sadvipras, que son personas o grupos de personas que tienen la característica de ser muy valientes como los Kshatriya, muy inteligentes como los Vipras, muy hábiles para negociar como los Vaishya y con gran capacidad de trabajo como los Shudra, que serían los líderes prautistas. Entonces, en esta rápida revisión
y muy así ampliamente dicho, proponemos difundir PRAUD, dar cursos explicando en detalle cada uno de estos temas, muchos otros que están involucrados en PRAUD, y queda abierta esta invitación para todas las personas que así lo consideren útil y necesario. Es todo gratuito y puede tener todo el grado de especialización y profundización necesarias según lo que quiera el interesado. Muchas gracias.